Bienvenidos a la breve meditación de la poderosa palabra de Dios para este día, con el Padre Luis Guillermo García, desde la parroquia de Cristo Rey, en Manizales, Colombia. Una nueva semana que tenemos la oportunidad de comenzar de la mano de nuestro Dios bueno. Encomendamos a Él esta semana, va transcurriendo ya este mes de junio y le pedimos a nuestro Dios providente, fiel, misericordioso, que nos regale su gracia, que nos acompañe en nuestro caminar y que en todo lo que vamos a realizar en estos días, nuestros proyectos y anhelos, Él esté ahí presente, cubriéndonos con su preciosísima sangre. Para este día, para esta palabra que vamos a escuchar, que el Espíritu Santo nos ilumine, que siempre nos guíe, que nos dé la sabiduría, el entendimiento, que mueva nuestra voluntad para hacer todo y solo aquello que el Señor espera de nosotros. Continuamos la meditación del Evangelio de San Marcos. Iniciamos hoy el capítulo 12, los versículos del 1 al 12. Es conocido este texto como la parábola de los viñadores homicidas. Entonces Jesús les contó esta parábola. Un hombre plantó una viña, la rodeó de una cerca, construyó un lugar para hacer vino y edificó una torre. Después la arrendó a unos viñadores y se ausentó. A su debido tiempo envió un siervo a los viñadores para que le diera la parte correspondiente de los frutos de la viña. Pero lo agarraron, lo golpearon, lo despacharon con las manos vacías. De nuevo les envió otro siervo. A este lo maltrataron y lo ultrajaron. Todavía les envió otro y lo maltrataron, y otros muchos a los que golpearon y mataron. Finalmente, cuando ya no le quedaban más, envió a su hijo querido pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero aquellos viñadores se dijeron, este es el heredero, matémoslo y será nuestra la herencia. Lo capturaron, lo mataron, lo arrojaron fuera de la viña. Preguntó Jesús terminada la parábola, ¿qué hará pues el Señor de la viña? Vendrá, acabará con los viñadores y le dará la viña a otros. ¿No han leído este texto de la Escritura? La piedra que rechazaron los constructores se ha convertido en la piedra fundamental. Esto lo hizo el Señor y es admirable ante nuestros ojos. Sus adversarios querían capturarlo porque se dieron cuenta que Jesús había dicho esta parábola por ellos. Sin embargo, lo dejaron y se fueron porque tenían miedo a la gente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Recordemos que el sábado pasado terminábamos el capítulo 11 del Evangelio de San Marcos, es decir, el texto inmediatamente anterior al que acabamos de escuchar, con aquel cuestionamiento que le hacen al Señor Jesús los maestros de la ley, las autoridades judías. La pregunta que le hacen, el cuestionamiento es ¿con qué autoridad realiza él las cosas? Porque recordemos que llegó al templo a poner orden, que estaban allí, estaba todo vuelto un desorden, estaban haciendo comercio, estaban vendiendo y comprando, y el Señor llega y con autoridad les dice, respeten la casa de mi padre porque la casa de mi padre es casa de oración, no cueva de bandidos. Entonces le preguntan, ¿tú con qué autoridad haces y dices estas cosas? Y recordemos que el Señor los confronta con una pregunta también, mostrando que sale a defenderse y que sabe defenderse. Y meditábamos nosotros el sábado que de la misma manera nos enseña que nosotros como personas de fe no estamos para pelear con nadie, pero sí para defender nuestra fe y nuestros principios. Damos un paso hacia adelante con el Evangelio de San Marcos y el Señor, después de esa confrontación, le sale con esta parábola, la parábola de los viñadores homicidas. Recordemos que una parábola es un cuento edificante, es esa manera de hablar de un padre a sus hijos para que saquen ellos mismos la enseñanza, la moraleja, nos enseñaban a nosotros por allá cuando estábamos más pequeños. Un cuento que tiene una moraleja. Este es un cuento dado por el mismo Señor Jesús con una
enseñanza de fe, una enseñanza religiosa de fondo. La parábola de los viñadores homicidas, el Señor Jesús la aplica a lo que está ocurriendo con él, y es que lo quieren matar, lo quieren quitar de en medio, lo quieren condenar a muerte simple y sencillamente, porque habla con autoridad, porque muestra las verdades de fe y porque le muestra a aquellos de su tiempo qué es lo que está mal y por dónde tienen que actuar para que hagan solo el bien. Y a muchos de ese tiempo no les gustaba porque era algo distinto a lo que ellos pregonaban y profesaban. Como tanto decimos nosotros, no ha cambiado nada. Es una meditación que nosotros la tenemos que ver con realidad. En el mundo de hoy muchas veces pasa a nuestro alrededor, en otros lugares del mundo. Es una situación que es real sin ser pesimistas, pero es así. Y es que muchas veces queremos quitar a nuestro Dios de en medio en nuestra sociedad. La parábola de los viñadores homicidas nos muestra eso. Termina la parábola diciendo, sus adversarios querían capturarlo porque se dieron cuenta que había dicho esta parábola por ellos, sin embargo se fueron porque temían a la gente. Había ya en aquel momento ese deseo como de ya capturar al Señor y llevarlo a un juicio, que fue en última lo que terminó pasando, pero luego de que anunció el reino y predicó, la salvación por todas partes y mostró dónde estaba el pecado y mostró la necesidad de la conversión. En el mundo de hoy pasa lo mismo. Hay viñadores homicidas. El Señor ha construido este mundo. Nuestro Dios nos ha puesto a nosotros aquí. Ha creado todo para que nosotros estemos bien, como el dueño de la viña, que hizo el lugar para el celador, plantó la viña y dejó unos administradores. Nosotros, los seres humanos, somos los administradores de este mundo, pero lamentablemente muchas veces queremos sacar a Dios de en medio y es entonces ahí cuando las cosas empiezan a no marchar. A veces nos quedamos preguntándonos por qué tanto mal en el mundo, por qué suceden tantas realidades que nos duelen y no nos gustan. Pues será porque el mismo ser humano ha querido administrar este mundo según su propia voluntad y no según el querer y la voluntad de Dios. Nosotros, los que escuchamos la poderosa palabra, los que tratamos de llevarla a la práctica, que no seamos nunca viñadores homicidas, que seamos los buenos viñadores que producimos fruto y fruto abundante para que nuestro Dios desde el cielo se sonría y se complazca en nuestra manera de actuar. Señor Jesús, en este lunes, comenzando una nueva semana, nos ponemos en tus manos. Derrama tu gracia, tu bendición, ayúdanos a dar frutos y frutos abundantes en todo lo que realizamos, que seamos esos buenos viñadores, esos buenos trabajadores de tu viña en este día, en esta semana y en nuestra vida. Hoy, derrama sobre nosotros, sobre nuestra familia, nuestro trabajo, nuestro estudio, el lugar por donde pisamos, tu gracia y tu bendición, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Seguimos en comunión de oración. Gracias por todas sus manifestaciones de amor, por orar por nosotros. Nosotros lo hacemos con el corazón por ustedes. Los queremos mucho y recuérdenlo siempre, solo Dios basta.